Bréroise, Yeux et Rochebonne, Béthune, Antise, Gramati, Ouessant, Iroise, Finistéré, Sol, Chanoine, Fatnes, Lannick, Irish, Et bruit toi Marty, on embarque, on est parti. Viking, Sire, je voulais pas venir. Dogger Fisher, mon cœur, j'ai mal au cœur. Force, Fortis, force 7 après la brise. Arrête la météo, Marie. Le gros temps, vois-tu, je le devine. Et remettez-au, Marie. Tes arguments tombent à l'eau quand la mer se fait chafouiner. Pues bien, hoy es 14 de diciembre del año 2013, un sábado más, de los cuales charlamos con Félix José Hernández, el profesor latinoamericanista, profesor de castellano radicado en París y también corresponsal de Cuba Nuestra en Francia. Hablamos como cada sábado sobre las cosas más importantes que están pasando tanto en Francia como en el mundo, y cómo son tratadas por la prensa, y a su vez nosotros comentamos lo que dice la prensa y que nos presenta Félix José Hernández en este programa internetico que hacemos todos los fines de semana. Hola Félix José, ¿cómo estás por allá? Hola, pues aquí por fin llovió un poco en París, había una capa de contaminación que te hablaré después de esto, pero bueno, ya podemos respirar bien. Bueno, se dice que París es la ciudad del amor. Empecemos entonces con un tema relacionado, digamos, las citas galantes. Pues mira, chico, el 54% de los solteros franceses, en comparación con el 48% de los europeos, declara que cuando ellos tienen una cita galante, pues las mujeres van a la peluquería, a la manicuri, se depilan, y los hombres incluso se echan perfume, se afeitan bien, muchos compran hasta una ropa especial para ese día, y ellas también, y el 27% pues hasta empieza a analizar qué tema de conversación va a tratar para que la persona, la otra que quiere seducir, pues le caiga bien. Así que mira cómo lo preparan todo. Bueno, es algo muy lógico que requiere un cierto nivel de creatividad, y hablando de creatividad, me parece que se van a destacar las mujeres creadoras, ¿no? Sí, esto es una obra que acaba de salir a la venta, el Diccionario Universal de las Creadoras. Ha sido ilustrado por la señora Sonia Riquel, modista, y reúne en él a 10.000 mujeres de los 5 continentes que han marcado su época, escritoras, actrices, deportivas, científicas. En total son 1.600 páginas para poner de realce la labor que han hecho las mujeres por el avance de la humanidad. Sí, es un libro importante porque realmente, aunque yo no comparta este discurso feminista, sí es verdad que hay que reconocer que se sabe poco de los aportes de la mujer en los terrenos del pensamiento, de la cultura. Siempre hay más presencia del hombre, ¿no? Eso me parece muy justo este libro, ¿no? Francia y París en particular es un territorio donde sobran las exposiciones, hasta expos policíacas, ¿no? Podrías ir cada día a una exposición distinta el año entero, ¿no? Hay una ahora en el Quai des Orfèvres, o sea, en la estación central de policía, sobre los grandes asesinos de la historia de Francia, Landru. Recuerda que Landru seducía a mujeres viejas y después las picaba en pedazos y las quemaba en la estufa. O Guy Georges, el hombre que se dedicó a asesinar viejitas en Montmartre. Y incluso te enseñan cómo es que se hacen los análisis de ADN, la forma en que trabaja la brigada de gran banditismo, la brigada contra los proxenetas, la prostitución, como los carteles, los instrumentos y los objetos que pertenecieron. Bueno, son 2.000 metros cuadrados de escenografía que se puede ver cómo trabaja la policía. El padrino de la exposición es nada menos que Jean-Paul Belmondo. Mira qué cosa. Bueno, yo pienso que todos los amantes de lo policíaco, tanto en el cine como en la literatura, aquí tienen una posibilidad de conocer de manera concreta cómo es que funcionan los sabuesos, ¿no?
Vamos a hablar entonces ahora de un tema que tú siempre retomas, que es el asunto de la solidaridad con los pobres. Sí, porque los franceses son muy solidarios. Yo admiro eso en ellos. El francés generoso y es solidario con las personas que están en dificultades. Eso hay que conocerlos para saberlo. Y ahora hay una organización que se llama Tous en Fête, la fiesta para todos, que gracias a personas que trabajan sin ser pagadas benévolamente, pues esta asociación para la fiesta de Navidad va a atender a 50.000 personas que viven aisladas, casi todos viejitos o mujeres solas con niños que están abandonadas por su familia, etcétera. Y va a haber en Francia en total más de 300 espectáculos, grandes cenas, etcétera, dedicados a estas 50.000 personas que normalmente viven solas y sin familia y sin nadie que los ayude. Pues que viva la solidaridad francesa, sobre todo en este tiempo de envejecimiento de la población. Creo que es algo extraordinariamente importante. Y no todo es pobreza, también hay cosas fabulosas como esa torre de Eiffel que utilizamos, que tú has retratado y cuya imagen utilizamos en nuestra versión en YouTube cuando hacemos o cuando publicamos este diálogo, ¿no? Me cuentas que ahora se puede patinar al pie de la torre de Eiffel. Sí, acaban de instalar una gran pista para patinar al pie de la colina del Trocadero, o sea, entre el Trocadero y la Torre Eiffel, y rodeada por chalés en madera, un mercado de Navidad, y incluso se van a lanzar al aire 100 globos gigantescos en forma de Papá Noel, o sea, el Santa Claus francés. O sea, París, esta sociedad tiene eso. Por una parte hay una riqueza espectacular, por otra parte hay una población que cada día es más pobre, y por otra parte está la solidaridad de la gente, aparte también lo que se refiere a la cultura, o sea, todo convive paralelamente. Bueno, entonces queda la pregunta, ¿no? Si tenemos estos distintos aspectos, estos polos, ¿no? Riqueza contra pobreza, solidaridad y una cultura que se desborda por donde quiera. La pregunta que queda es, ¿se vive bien en Francia? Pues mira, la UNICEF Francia lanzó una gran encuesta nacional entre los menores de edad, o sea, de 6 años a 18, y les preguntaron que si ellos viven bien, que si se encuentran bien en la escuela, en la casa, en la ciudad, y 9 de cada 10 niños estiman que ellos son respetados y que en ningún momento en la sociedad se tiene en cuenta del color de su piel, de su aspecto físico o de su religión. Ahora, esto es en cuanto a que sean respetados, pero en cuanto a la parte de que si hay igual tratamiento por parte de la población, si eres chico o chica, no se tratan de la misma forma, según ellos. Lo dice el 25% de ellos. Y también el 17% dice que viven en una forma precaria, ya sea por problemas económicos de la familia, porque el padre pidió el trabajo, la madre pidió el trabajo, etcétera, y que sufren diversos tipos de privaciones. Por lo tanto, sí, se vive bien, pero hay problemas. Hay problemas, pero hay algo a lo que nadie le puede quitar el mérito, que es a la calidad del vino francés, ¿no? En Cuba no somos muy aficionados al vino, pero me imagino que una vez que has vivido tantos años en Francia, te debes haber convertido en un gran catador de vino y que no debe faltar de vez en cuando alguna subasta de un buen vino francés. A mí me encanta el vino de Sancerre, el vino blanco de Sancerre, el Chablis, el Beaujolais, el Bordeaux. Eso uno lo aprende poco a poco. Pero va a haber una subasta de 1.212 botellas de vino que serán puestas a la venta por la casa de subastas Arcurial. Y por ejemplo, para que tengas una pequeña idea, una botella Magnum, o sea de 1,5 litros, de Chateau Mouton Rothschild del año 45, se estima que se va a vender entre 15.000 y 16.000 euros la botella. Pues bueno, es un buen precio. Hay que tener mucha plata para dar 15.000 euros por una botella de 1,5 litros de vino. Sin duda alguna. Sabes que ayer cuando viajaba en el metro para encontrarme con mi hija,
pasó algo terrible. De pronto se interrumpieron las líneas y los trenes no llegaban hasta determinadas estaciones. Fue un caos, para los suecos fue un caos. Incluso habían muchos que filmaban el molote de personas, una cosa muy poco común, porque en Suecia todo funciona bastante organizadamente, ¿no? Y si hay algún tipo de interrupción, pues enseguida se soluciona. Y dije, caramba, que algo raro está pasando hoy, y caí en que era viernes 13. Qué bueno que me vas a explicar un poco cuál es el origen de las creencias en torno al viernes 13. Lo he logrado averiguar, amigo. El viernes 13 cae más o menos 2 o 3 veces al año, y para algunos es un día de suerte y para otros de mala suerte, pero según he logrado averiguar, esta creencia es de origen bíblica y remonta a la crucificación de Cristo, que tuvo lugar un viernes, el Viernes Santo, recuerda. Pero el día anterior, Cristo había reunido a sus 12 apóstoles alrededor de una mesa, o sea, ellos eran 13 en total. Claro, llegó el momento en que Judas, al reconocer que él iba a traicionar a Cristo, abandonó la sala, y se quedaron 12. O sea que el número 13 está considerado como algo que no es normal, que trae mala suerte, mientras que el 12 en la antigüedad era el símbolo de la perfección. De ahí vienen las supersticiones, las más optimistas, las más pesimistas, sobre el número 13, los 12 apóstoles y Cristo, y el viernes, el día que crucificaron a Jesús. Pues muy bueno este elemento numerológico, ¿no? Que siempre es apasionante. Oye, no solamente hay exposiciones sobre crímenes y policías, también hay una exposición sobre New York que están dando por allá, ¿no? Hay una bella exposición de fotos de New York que es impresionante, porque sabes que hace un poco más de un año Nueva York sufrió lo del huracán Sandy, que dejó sin electricidad una parte de Manhattan, y el fotógrafo Christophe Jacquot pues se dedicó a recorrer las calles de Nueva York y sacó unas fotos que son fascinantes. Muestran la ciudad oscuras, con aspectos surrealistas, ¿no? La exposición se llama New York in Black y estará abierta al público en la Galería Europa, en la calle del Sena, hasta el día 13 de enero. Puedo entender esas imágenes. Casualmente hoy estaba mirando aquí en la televisión sueca, parece que se ha metido un huracán o no sé qué fenómeno meteorológico. El caso es que hay un municipio que bajo el frío se ha quedado sin electricidad, y esto sí es serio. A nosotros nos podía faltar la electricidad en Cuba y bueno, el calor nos mataba, pero es que el frío mata literalmente, ¿no? Así que esa posición debe valer mucho la pena verla, ¿no? Un tema que es muy común es el de la depresión de los jóvenes. Se trata continuamente ese asunto aquí en Suecia, y por lo visto también estudiantes deprimidos allá en Francia. Sí, lo declaran el 53% que ellos padecen de estrés o que están deprimidos, según una encuesta que llevó a cabo hace poco el Observatorio de la Vida de los Estudiantes, en OBE, y que se fue publicada. En detalle, los que más son afectados son los que preparan las oposiciones para entrar a las grandes escuelas de comercio o de diplomacia. Ellos, por ejemplo, son el 69% afectados en contra del 53% del resto de los estudiantes. Y el 64% en lo que se refiere a la depresión, el 64% en estrés con respecto al 53% de los que estudian carreras normales, podemos decir. Es una estadística bastante curiosa, ¿no? Que haya una sección de estudiantes más deprimidos que otros, ¿no? Una cosa que me parece que es parte de lo que es la calidad y el nivel de vida es el hecho de que existan aparcamientos gratis para los minusválidos. Es algo extraordinario que el Senado lo aprobó con el 100% de los votos. Algo muy raro, que una ley sea aprobada por todos los senadores, ¿no? El texto plantea que todos los minusválidos puedan aparcar gratis, no solamente en los lugares que siempre tienen reservados los coches para minusválidos, sino en cualquier lugar de Francia,
los minusválidos tendrán siempre el aparcamiento gratis. ¿Qué te parece? No, me parece que votado a la unanimidad por el Senado francés. Avala esa solidaridad intrínseca de los franceses a la cual hacía referencia hace un rato, ¿no? Otra cualidad de los franceses es que aman las obras de arte, y me imagino que en una liquidación de obras de arte la gente bote el dinero o la casa por la ventana. Pues mira, se desarrolla nada menos que aquí en el barrio Le Marais, en París, y se trata de libros bellísimos, de carteles grabados, tarjetas, incluso CD, DVD, y esto es todo, es propuesto por París Bibliotecas, en plural. O sea que los grandes editores, la reunión de los museos nacionales, el Museo de Arte Decorativa, Armonía Mundo, el Instituto Nacional de Información, pues todos ellos han cedido incluso grandes colecciones de libros antiguos, porque tienen demasiados, los tienen repetidas las colecciones. Y en total, por ejemplo, ayer había más de 5.000 personas que compraron obras de arte para enriquecer sus bibliotecas. Muy buena oportunidad que tienen la gente de hacerse de una pieza importante en sus bibliotecas, ¿no? Hay un tema que también es curioso, más para los cubanos, que durante mucho tiempo dejamos de celebrar las Navidades, y son las vacaciones de Navidad. Eso aquí es sagrado. Las familias se reúnen el 24, el 25, y después el 26, pues prácticamente todo el mundo se va, todo el que puede, lógicamente, ¿no? Se va a algún lugar de vacaciones hasta que vuelve todo a la vida normal el 5 de enero o el 6 de enero. Y claro, los Alpes franceses siguen teniendo este año el 19% del turismo, según las estadísticas del Ministerio francés. Pero sin embargo, los demás franceses prefieren esa época para visitar grandes ciudades europeas. Y así, por ejemplo, Florencia de Italia se lleva el 35%, Viena el 26% y Londres el 12%. O sea que estos son los franceses. Sin embargo, el 53% de los europeos dicen París y el 46% Roma. Son las dos destinaciones por excelencia para pasar la época entre la Navidad y el fin de año. Normalmente los franceses buscan lugares de grandes ciudades que no estén muy lejos para esa época y que tengan una riqueza cultural. Yo creo que este tipo de vacaciones es uno de los logros que en sus mejores momentos consiguió lo que imperó en Europa en general durante décadas, que fue la economía social del mercado, ¿no? Muchas cosas se están perdiendo, pero por lo menos se respeta las vacaciones, más si se trabaja en el campo de la educación, ¿no? Así que bienvenidas a esas vacaciones y que la disfruten todos allá en Francia. Cuando se habla de solidaridad en Francia, no solamente hay solidaridad con los minusválidos, hay solidaridad hasta con los perros. Sí, eso ocurrió hoy, amigo, ocurrió hoy. Resulta que hoy hubo una manifestación en París de personas, de cientos de personas, con sus perros, paseando por los bulevares, con la consigna de ayudemos a que los perros pasen un buen día de Navidad. Y entonces, aquí hay de todo, y fue organizada por la organización Gardicanin, que es una plataforma que se dedica a guardar los perros, y ellos dicen que la manifestación fue desde el Trocadero, donde está la pista de patinaje, por la Torre Eiffel hasta llegar al Campo de Marte, y entonces el objetivo es recoger fondos para que los perros que han sido abandonados, que están guardados en algunos centros esperando a que alguien los vaya a adoptar, pues para que el día de Navidad pues darles una buena comida a esos perros, como comerán los otros perros que están en los apartamentos o en las casas con sus patrones. Así que, ¿qué te parece? Me parece muy humano y muy noble por parte de estos seres humanos con el mejor amigo del hombre, que es el perro, ¿no? Hace mucho tiempo leí
que la influencia del arte francés en las vanguardias no solamente fue precisamente por las experimentaciones que se estaban haciendo en Francia, sino también porque el conocimiento de la cultura africana de alguna manera fue asimilado y reelaborado por figuras como Picasso, el propio cubano Wilfredo Olán. Y por eso no me extraña que ahora hay una subasta de máscaras sagradas, ¿no? No sé si estas máscaras tendrán que ver con las máscaras africanas o son de todo tipo. Son apaches, los indios Hopis y apaches. Ah, son apaches. Hay una gran polémica, porque se vendieron, incluso hubo muchas asociaciones que trataron de impedir la venta, pero en el nombre de la libertad se vendieron estas máscaras sagradas que forman parte de la riqueza cultural de los indios Hopis y los apaches, que vienen de San Carlos. La venta tuvo en Drouot 24 máscaras Caxinam, o sea, consideradas como sagradas, y en total se vendieron por más de 520.000 euros. Pero la cosa interesante fue que fueron compradas por una persona que no se sabe su nombre, y después el que lo representaba allí, que pagó el $500,000, dijo que esa persona la había comprado simplemente para entregarlas de nuevo a los indios, a sus propietarios, para que las siguieran adorando. Bueno, esperemos que sea por esa razón y no porque se haya influido por películas como La Máscara, donde trabaja Jim Carrey, que atribuye a una máscara, en este caso, no recuerdo si era nórdica, propiedades mágicas, ¿no? En todo caso, ojalá retornen a sus auténticos dueños, que son los indios Hopis, ¿no? Te gusta mucho recordar que la ciudad de París es conocida como la ciudad de la luz, y hoy querías hablar algo específico sobre ella. Porque ya en estos momentos ya está todo iluminado, todo. Los 80 barrios parisinos están engranados, guirnaldas, los grandes bulevares, no solamente Champs-Élysées, Boulevard Haussmann, la Rue Faubourg Saint-Honoré, la Rue de la École de Médecine, la Vignon, o sea, todas las plazas, la Plaza de Vendôme, Plaza de la Ópera, Plaza de la Concordia. O sea, París en estos momentos tiene sus más bellas galas, o sea, es una ciudad como en esta época es fabulosa. Todos los años lo veo y siempre me asombro porque las cascadas de luces que caen en la Plaza de Vendôme, la iluminación de todos los puentes de París, de todos los grandes monumentos, aparte de la parte comercial, las avenidas hasta las estaciones de metro, se te da la impresión que tú estás viviendo al interior de un árbol de Navidad gigantesco. Entre tanta belleza y sobre todo entre tanto arte y tanta literatura y tanta bibliografía, ¿qué es lo que puede hacer fastuoso, particularmente fastuoso, un libro de arte en Francia hoy en día? Pues mira, se trata de un libro que ha sido editado por la casa Citadel Massenon, consagrado únicamente al Museo del Louvre. 544 páginas, 450 fotografías, de una belleza espectacular. El libro pesa 6 kilogramos. Fueron 3 años de trabajo para sus autores, el fotógrafo Gerard Rondeau y la autora Geneviève de Bourges-Bautier, que es la directora del Departamento de Escultura del Louvre. Y los responsables del museo pues llamaron a la prestigiosa casa editora Citadel Massenon, porque es especialista en libros de arte, para que hiciera este libro que estuviera a nivel del Louvre como calidad. El libro es una verdadera obra de arte, y se dice que los que tengan los 350 euros que vale lo podrán comprar para hacer un buen regalo. Yo quisiera que nos regalaran ese libro, para que hicieran un buen regalo de Navidad. Me gustaría que precisamente haciendo gala de esa solidaridad francesa, se hiciesen donaciones de ese libro a bibliotecas nacionales como la misma Biblioteca Nacional de Cuba, ¿no? No, seguramente. Eso ahí. Porque la cuestión es que no solamente el libro habla de las obras de arte que se encuentran allí, sino paralelamente habla de la historia, de cómo el museo fue desarrollándose, de las colecciones de la monarquía, de a quienes pertenecieron los cuadros, la historia de los cuadros. O sea, el libro muestra la belleza
del museo, de sus obras de arte, pero también la historia de lo que fue el Palais de Tuileries, que fue convertido en Museo del Louvre por Napoleón. Puede ser. Es muy bella. Yo pienso que ese libro será una oportunidad para los que lo adquieran fuera de Francia, de viajar y conocer al Louvre como de alguna manera ya tú lo conoces, ¿no? Y has podido disfrutar de ese museo y esas obras de arte, ¿no? Ojalá que sí, que se difunda ese libro por el mundo, sobre todo para todos aquellos que no tienen el derecho a viajar o las posibilidades económicas de hacerlo, ¿no? Hay un tema... Hay que saber que Dime. en Francia el primer domingo de cada mes todos los museos son gratis, todos. Sí, me habías dicho algo. O sea que la persona que no tiene dinero puede ir al museo. Además, los museos son gratis para los menores de 25 años. No, yo me estoy refiriendo, me refiero a las personas que no viven en Francia, ¿no? Y que no tienen la posibilidad de visitar, ¿no? Yo sé que sí, tú me has hablado de tantas actividades para llevar la cultura a todas partes, ¿no? O llevar a la gente a la cultura. Hay un tema que siempre me parece delicado y que hay que verlo desde distintas perspectivas, que son las protestas contra la explotación de la mano de obra, ¿no? En este caso, quiero que me cuentes un poco sobre lo que está pasando en relación a la Barbie. Pues mira, la Barbie pusieron en alguna manifestación y pusieron una caja enorme de muñeca Barbie con en su interior. Sabes que está la Barbie princesa, la Barbie esto, la Barbie esto, entonces pusieron una Barbie obrera. Entonces la Barbie obrera es un maniquí rubia, bueno, que imita perfectamente bien a la muñeca, ¿no? Con un uniforme azul, una gorra, dos pedazos de precinta en la boca para que no abre y amarrada con cadenas. Y entonces se dice que en China las mujeres se pueden manipular, se pueden explotar, trabajan 13 horas al día por 12 céntimos de euro por muñeca, y que las casas occidentales, que las marcas que les dan trabajo, pues no corren ningún riesgo porque hay una libertad sindical, las obreras tienen que estar calladitas, trabajando durante 13 horas, y esto lo denuncia una ONG que se llama Pueblo Solidario, y presentó así la Barbie obrera de la casa Maté. En realidad es más grande porque la muñeca tiene 2 metros de alto. Y ahora esta operación va de acuerdo también con las denuncias de la ONG China Labor Watch, que durante 6 meses hizo una investigación en las fábricas de China de juguetes de Barbie, Fisher Price, Polly Pocket, etcétera, de las condiciones de vida prácticamente de trabajo medievales de las obreras chinas. Eso me parece muy positivo. He visto cosas muy similares con respecto a Vietnam, aquí en Suecia, ¿no? Organizaciones que han investigado las condiciones de trabajo de los obreros en Vietnam y realmente se merecen ser denunciadas, ¿no? Por otro lado, a veces también estas demostraciones, estas situaciones, lo que están luchando contra la relocalización de empresas en otros países, en estos países, no hablemos de China, pero sí otros países asiáticos que están en desarrollo, donde por supuesto los obreros no tienen las mismas condiciones, pero me parece que sí que es importante denunciar lo que pasa con China, porque si no denunciamos lo que pasa con China, vamos a terminar en las mismas condiciones que están hoy en día los trabajadores chinos, ¿no? Bueno, vamos a entrar en un tema que no tiene que ver con el robo del obrero, sino, quiero decir, la explotación, sino con el robo de los abrigos. Hay abrigos que están de moda aquí en Francia, es la tendencia, se llaman los parka o duduna. Es una especie de jacket, ¿no?, grande, de una marca Canada Goose. No sé si allí en Suecia también estarán de moda esos abrigos. Tienen en el hombro un emblema en rojo y blanco y azul, y valen entre 800 y 1000 euros. Y entonces los adolescentes, pues todos quieren tener ese abrigo. Y claro, lo que tienen los padres con buen nivel de vida, pues se lo compran. Pero ¿qué cosa ocurre? Que después en el metro se lo roban, los asaltan, se los quitan. Bueno, y hay una cantidad enorme de denuncias a la policía, como alrededor de las escuelas medias y de los institutos de París, pues los chicos que salen con ese tipo de abrigo son asaltados por otros que no, o para venderlo, o porque desean tener el objeto de deseo y no pueden comprarlo porque sus padres no tienen los medios para hacerlo.
Sí, es un fenómeno natural donde haya diferencias y donde también haya quien luzca su superioridad a partir de ese abrigo, ¿no? Es lamentable que se robe, pero también es triste que un joven le restregue a otro su estatus social a través de la ropa, ¿no? Cuéntame cómo es que va Ousmane Sow a entrar en la inmortalidad. Cuéntame eso. La gran academia francesa, ahí están lo que se llaman los inmortales. O sea, son eminencias. Por cada profesión hay un médico, un ingeniero, un arquitecto, un abogado, un pintor, un escultor, un poeta. Y entonces cuando muere, por ejemplo, el médico, pues la academia se reúne y elige a un nuevo médico. Entonces cuando tú entras a la academia, quiere decir que tú eres brillantísimo, y acaba de entrar Ousmane Sow. Es un artista africano, escultor, exactamente senegalés, de 78 años de edad. Y entonces le preguntaron qué experimentaba él al entrar allí. Y dijo, bueno, después que entré aquí, yo creo que ya no me queda ningún lugar más arriba que este al cual yo pueda entrar. Y entonces, también porque a los 78 años de edad, y resulta que este señor era un fisioterapeuta, y empezó como ficción a esculpir a los 50 años, y se ha hecho muy célebre. Lleva 28 años esculpiendo solamente, y sus esculturas están en los más grandes museos del mundo ya. O sea que es una maravilla, ¿eh? No, y sobre todo... Y entonces le preguntaron que para él que representaba Nelson Mandela, y él dijo que Nelson Mandela era como una especie de... ¿cómo se llama en español ahora? Le Gardien de Buts, en el fútbol, el portero. Ajá. Una especie de portero en un equipo de fútbol que tenía que tener siempre la mano alerta para impedir que se le acercaran los jefes de Estado podridos africanos. Es muy interesante esa visión de Mandela en este momento de un poco santificación de la figura, ¿no? Ahí hoy mismo estaba escuchando una radio sueca y de pronto un tipo llama para no atacar a Mandela, sino reivindicar al Gaddafi. Y el problema es que Gaddafi financió a Mandela, y después encontré fotos de Mandela en muy buenas relaciones con Gaddafi en su obsesión por unificar y comandar a toda África. Entonces sí, ese es un problema de los tantos problemas que tuvo Mandela en su vida política, ¿no? Que todo el mundo quiere estar bien con él, y es un símbolo que todo el mundo... Muy interesante que fue el que él dio el 26 de julio de 1991 en Cuba, donde él habla de Fidel, de Raúl, de la revolución y del Che. Es muy interesante como discurso, yo lo leí hace poco. Bueno, yo escribí ahora una nota, tengo a mano el libro que sirve como fuente, donde se explica cómo Mandela fue captado por la contrainteligencia o la inteligencia británica, el M15. Es una figura que algún día se van a descubrir muchas cosas de él. Estamos en momentos de magnificar la figura, ¿no? Pero yo invito a quienes quieran ver una versión un poco políticamente incorrecta, como suelo ser yo, que visiten mi blog personal, El Hombre Cuba Nuestra, para que vean la otra cara de la moneda de Mandela. Y además ese discurso tuyo, ese discurso al que te refieres, que me lo mandaste y lo he difundido, pues también te das cuenta de que no es 100% pacifista. Hay un alegato ahí un poco militarista, más cuando da el discurso en la conmemoración del asalto a un cuartel. O sea, el origen terrorista que tuvo Mandela de alguna manera se reactiva con sus contactos con el gobierno cubano, ¿no? Pero bueno, dejamos el caso de Mandela y entremos en otra cosa que a mí me fascina, que son los circos, y supongo que los circos en París deben ser una cosa preciosa. Es grandioso, verdaderamente grandioso. Yo llevo a venir todos los años, el mío preferido es el circo de invierno, donde filmaron, no sé si la viste, la famosa película Trapecio con Burt Lancaster. Sí, cómo no. Tony de Brígida, Trapecio, es el circo de invierno, que es el Buglione. Y allí, bueno, está el espectáculo. Este año se llama Fenomenal, cada año lo cambian. Hay animales, acróbatas, trapecistas, etcétera. También después está, pero el circo Buglione es un circo como el de Moscú. No tiene carpa, es un inmueble. Después hay otro circo, hay otros tres, como el de Alexis Cruz, que tiene un gran espectáculo donde se predominan los caballos. Es una maravilla lo que logran hacer con los caballos. El más exótico,
cambia cada año también, siempre los espectáculos, es el Fénix, pero que este año trajo nada menos a un espectáculo llamado El Emperador de Jade, basado en una leyenda china, y en realidad es el circo de Pekín. El circo de Pekín, que viene al circo Fénix. Pero siempre el que más animales tiene, camellos, elefantes, leones, de todo tipo, es el circo Pinder. Claro que hay una polémica sobre los protectores de los animales, sobre que dicen que para adestrar a todos esos animales pues son maltratados, etcétera. Pero cuando los niños ven el espectáculo, pues les encanta, ¿no? Pero dichosos ustedes que todavía están en la polémica. Ya en Suecia ya eso se ha convertido en ley. Entonces, ¿qué pasa? Que no puedes tener un animal amarrado con una cadena, no puedes tener un animal amaestrado, porque todo se supone que es maltrato del animal. En definitiva, yo creo que los animales se están ganando su alimento de esa manera, aunque estén un tanto maltratados, como maltratan al obrero, como maltratan al empleado. Pero desdichadamente, en el caso sueco, han matado el circo porque no hay prácticamente animales en el circo. Yo creo que una de las cosas más hermosas del circo, para mí el circo es animales amaestrados, acróbatas y payasos. Si le quitas uno de esos elementos, realmente debilitas mucho. Dichosos ustedes que todavía pueden disfrutar de un circo como Dios manda, ¿no? Sabes que hay un tema que nunca me atrajo mucho, incluso me llegó a... Yo recuerdo cuando yo era niño, en mi pueblo de Camajuanía, allá en el campo, iba todos los años a un circo destartalado que se llamaba el Circo Montalvo. Y había dos leones viejos que cuando rugían lo que hacían era bostezar. Y eran los leones que yo de mi infancia. Después, cuando yo he visto en tantos zoológicos del mundo los leones fabulosos, me da lástima porque aquellos dos pobres leones viejos que no podían ni caminar. Pero bueno. No, pero sin embargo, después en Cuba tuvimos un circo bastante decoroso. Yo me acuerdo que todos los domingos pasaban un programa que era del Circo Nacional con Trompoloco, y alguna vez fui al Circo Nacional cubano, y en ese caso, ya en años posteriores, el circo como parte de la empresa Estado, pues realmente logró un nivel de decoro, ¿no? Sobre todo vinculado un poco a la Escuela de Circo Soviética, que hay algo que, o sea, yo puedo hacer unas grandes críticas a lo que fue la Unión Soviética, pero hay algo ante lo que yo me quito el sombrero, y era el circo estatal soviético, el circo de Moscú. Era uno de los espectáculos más bellos y fascinantes que puedas ver, ¿no? El circo es algo mágico, y ojalá no le falte nunca una pieza como están tratando de hacer ahora, ¿no? Te iba ya a entrar en otro de los temas que tú mismo has propuesto. Te iba a decir que siempre el tema de la ecología hasta me llegó a aburrir un poco, ¿no? Porque además vi mucha manipulación a través de los movimientos verdes y todo. Pero acabo de ver un documental sueco muy bueno, se llama, traducido al español sería como Sometimiento, ¿no? Y habla del efecto de los elementos químicos en los seres humanos. O sea, somos una generación, no tanto nosotros como la de nuestros hijos, que han nacido totalmente plagada de sustancias que que llegan al cuerpo del feto, porque no es protegido ni tan siquiera por la placenta, y provoca una cantidad de cosas, de enfermedades que si esas mismas sustancias se las aplica a los animales, pues se puede detectar casos de autismo, esquizofrenia, deformaciones en los órganos genitales. Entonces realmente me he preocupado mucho con la situación de la contaminación, porque a las aguas van todos los medicamentos. Lo que utilizan las mujeres para maquillarse ya tienen químicos que son peligrosísimos y no se sabe. Y a veces una empresa considera o demuestra que un elemento de su producto no hace daño, pero es que la combinación de los distintos productos puede provocar cosas terribles, ¿no? Entonces creo que hay que ponerse en guardia con el tema de la contaminación, y me gusta mucho que hayas traído tú la situación de la contaminación a nivel atmosférico. Hemos tenido una semana terrible porque pasó el nivel de 80 microgramos de partículas finas por metro cúbico en el aire en casi toda Francia, sobre todo en París. Y el fenómeno fue muy, muy preocupante. Por suerte que hoy llovió. Y, por ejemplo, según el Ministerio de Salud Pública francesa, el año pasado hubo 360.000 franceses que estuvieron expuestos a unas normas de contaminación superior a las máximas. Y costó al Estado francés entre 20 y 30.000 millones de euros que se perdieron a causa de esto, debido a las hospitalizaciones, a los gastos de medicinas
a las personas que tuvieron que dejar de trabajar por un problema respiratorio, y hay 3,5 millones de personas en Francia que sufren de asma, y una cifra que cada año va aumentando. El 30% de la población presenta alergias respiratorias, y las madres jóvenes y las madres y los jóvenes son las personas más afectadas, como bien tú decías, ¿no? Así que bueno, menos mal que llovió y hemos resuelto el problema por el momento. Sí, es una cosa muy preocupante, y el hecho, por ejemplo, que se vean tantos casos de niños con cáncer, te dice de que algo anda muy mal. Entonces, bueno, nos hemos librado, hemos matado bacterias, y no tanto virus como bacterias y otro tipo de microorganismos, pero no hemos podido crear defensas contra este mal del desarrollo que son los agentes químicos que nos están penetrando y nos están dañando todo el sistema hormonal. Es una cosa terrible, es una cosa más que preocupante. Vamos a ver cómo logramos salir de esta. No sé, que se cree una nueva especie humana sobre la base de los que estén preparados para sobrevivir a esta invasión, porque es una invasión en el cuerpo, ¿no? Bueno, y vamos a apartarnos un poco de Francia y vamos a ver el mundo de París. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos con la prensa en Rusia? Pues mira, aquí tengo una serie de noticias que se ha hecho eco la prensa francesa, unas terribles, otras originales, ¿eh? Pero bueno, resulta que el señor Putin anunció la disolución de la principal agencia de prensa oficial, la Novosti, y que va a ser reemplazada por un organismo que se llama Rosia Segodnia, no sé cómo se pronuncia, sí, pero quiere decir la Rusia de hoy. Sí. Este nuevo órgano será el encargado de promover la imagen de Rusia en el extranjero. Tú sabes que es muy curioso, porque yo sigo mucho la agencia Novosti y otros medios rusos, y me llama la atención cómo siguen la misma línea ideológica de los tiempos de la Unión Soviética. Entonces, bueno, no sé qué sentido tiene cambiarle el nombre para poner todavía una aún más propagandística, ¿no? Es un medio son medios que vale la pena verlos, porque realmente muchas veces dicen cosas que no te dicen otros medios, pero tú ves el enfoque siempre, vamos a llamarlo maniqueo, los males del mundo contra las bondades de Rusia, ¿no? Y me imagino que esta nueva giro de la tuerca pues va precisamente a atentar más contra la información, ¿no? Bueno, está bien que exista tanto y cuanto critique lo que otros no critican, pero no está bien que exista en tanto y cuanto no nos informe de lo que está pasando en Rusia. Bien, otro tema que yo incluso lo llegaría a relacionar, ¿no? Ahora hay una gran pelea en Ucrania, los ucranianos prorrusos contra los ucranianos proeuropeos, pero si bien Rusia ha sido terrible en Ucrania, a mí me parece que el acercamiento de Ucrania a Europa no le va a solucionar muchos problemas. Ahí tenemos el caso de la crisis social en Grecia, que no acaba de amainar, y es parte de la Unión Europea. Parte de la Unión Europea, y la Organización de Médicos del Mundo está alarmada por la situación de las personas en Grecia. El 27,7% de la población no tiene cobertura social médica, o sea que esto afecta enormemente a las mujeres que están en estado, a los niños, a los ancianos, o sea, más de la cuarta parte de la población pues no tiene ningún tipo de ayuda social en caso de enfermedad. Pues es un problema grande, y en esto debieran pensar los ucranianos antes de entregarse desarmados a la Unión Europea. Están luchando quizás con las mejores intenciones, pensando en lo mejor para su pueblo, y no saben lo que les espera. Pues yo a veces me imagino que se van a arrepentir si entran de lleno en la Unión. Pienso realmente, antes yo era un pro unionista, pero mirando la historia y mirando lo que pasa en Grecia, por no hablar de lo que pasa en la madre patria, en España, pues entonces ya no tengo esa fe ciega que durante unos años sostuve con respecto a la Unión Europea, ¿no? Hay un tema histórico que siempre aparece en el cine, la literatura histórica de ficción, que es el tema del Holocausto, ¿no? Tú querías decir algo sobre eso, ¿no? Que ha ocurrido aquí en Francia, que es extraordinario, que es el embajador de Bahrein, Nasser al-Beltochi, que ayer fue a visitar el memorial de la Shoah o Holocausto, que se encuentra cerca
cerca de París, en Drancy. Fue el campo de concentración del cual partían los franceses para los campos de la muerte. Y es la primera vez que un diplomático de un país musulmán va allí, depositó una corona de flores al pie del monumento a las víctimas. O sea que es todo un símbolo, ¿no? Sí, es un símbolo importante porque además, si nos ubicamos en la etapa de la Segunda Guerra Mundial, cuando los musulmanes, muchos países musulmanes eran colonias inglesas, y no solamente países musulmanes, en la India pasó otro tanto, el eje Berlín-Roma-Tokio fue visto por ellos como una especie de elemento liberador, ¿no? Y después te has encontrado que buena parte del discurso nazi justificando los crímenes contra los judíos pues ha sido reproducido por muchos agentes islamistas, ¿no? Entonces este gesto me parece muy superior. A propósito de eso, hace algún tiempo vi la película de Hannah Arendt. Ella analizaba el proceso de Eichmann en Israel. Fue cuando fue secuestrado un burócrata oscuro encargado de los transportes de los judíos a los campos de concentración, y ella hace un análisis muy filosófico y muy crítico de cómo se desarrolló ese proceso, y habla un poco del problema de la eliminación de los judíos, denuncia la colaboración que tuvieron los líderes hebreos en este tipo de exterminio, y recuerda cosas muy curiosas, como que se trataba en última instancia de la expresión de un asesinato sistematizado por el Estado, que comenzó actuando incluso con los mismos alemanes, en el caso de las personas deformes o que se supone que no deberían vivir, ¿no? Entonces este proceso a veces se concentra mucho en el tema del antisemitismo, que lo hubo, pero fue la expresión de una política de Estado de aniquilación sistemática de la población, que aunque parezca que ha sido superada, se mantiene, solamente que con otras técnicas, ¿no? Este tema es muy curioso y da mucho que cortar, y yo quisiera recomendar a todos los que nos escuchan que lean de Hannah Arendt el proceso de Eichmann, porque hay mucha filosofía de la buena, hay mucho pensamiento crítico, mucho análisis de lo que fue el Holocausto y de los elementos que estuvieron participando dentro de él, incluso dentro de la misma comunidad hebrea, ¿no? En los países europeos, ¿no? Bueno, otro personaje que es muy del que se ha hablado mucho ahora es, con motivo de todo el entierro de Mandela y demás, es Desmond Tutu. ¿Qué ibas a contarnos de él? Sí, mira, resulta que hay una cosa curiosa, y es que mientras que Desmond Tutu participaba en la gigantesca ceremonia de adiós que se le hizo el martes a Nelson Mandela en Soweto, unos ladrones entraron a su casa en Ciudad del Cabo y lo robaron. Desmond Tutu era una de las personalidades que se encontraban allí, que estuvo durante 4 horas, y al llegar a casa pues se encontró que se la habían vaciado. Bueno, yo tengo la teoría de que el diablo está cobrando cuentas aquí en el entierro de Mandela. Por un lado, ya te dije que he encontrado una fuente que plantea de que Mandela no era más que un agente, de un terrorista ligado al comunismo, se convirtió en un agente de inteligencia o de influencia británico, ¿no? Los británicos siempre han tenido una guerra histórica con los Boers, que eran estos descendientes holandeses que discriminaban a los africanos, sobre todo a los pueblos concentrados en los batustanes, que eran considerados como extranjeros. Algo no muy distinto a lo que ocurre en estos momentos en los países democráticos, donde los extranjeros son también tratados de alguna manera como eran tratados los negros bajo el apartheid, ¿no? Entonces me ha llamado la atención, bueno, esto que tú me cuentas me llama la atención mucho, ¿no? Siempre tuve mis sospechas de que fuera precisamente la cabeza de la iglesia anglicana, porque este sacerdote es anglicano, uno de los elementos de respaldo de todo este movimiento contra los africanos, ¿no? O contra la élite africana. Ahí te das cuenta que hay algo, la mano inglesa está un poco detrás de eso, ¿no? Y este robo de este señor, bueno, es parte de lo que yo llamo el ajuste de cuentas del diablo con el entierro de Mandela. Lo otro que me ha parecido muy simpático es que se paró un tipo a ser de traductor al idioma de los sordos, ¿no? De signos de la mano, y estuvo traduciendo a todo el mundo, pero el hombre estaba inventando, era un impostor, ha desprestigiado completamente el evento, se ha parado y nadie le ha dicho nada, hasta que los sordos empezaron a tuitear y a protestar, porque lo que el hombre decía, lo que el hombre hacía con su gesto, que era sencillamente jugar con el idioma
idioma de los sordos, de gestos, de signos, pues no tenía nada que ver con lo que se estaba hablando. Entonces el hombre ha estropeado la tremenda ceremonia, la parafernalia esta inmensa donde se encontraron Obama y Raúl Castro y se dieron la mano, y aquí en Suecia ha habido un tremendo debate entre las izquierdas que acusaban al primer ministro de ser de derecha y que ellos no habían respaldado en su momento la lucha contra la apartheid, sino que habían sostenido la tesis que no era falsa, de que en sus orígenes Mandela era un terrorista. Bueno, toda esta cosa ha terminado en el robo de Tudú y en el impostor que estuvo payaseando durante todo para las cámaras del mundo, haciéndose pasar por un traductor al idioma de los signos de lo que decían las figuras invitadas, ¿no? Bueno, vamos a hablar de otra persona que yo creo que tiene un... porque hay que agregar una cosa, que sabes que África del Sur es la primera potencia económica del continente, pero sin embargo es uno de los países donde más desigualdades hay, porque la esperanza de vida es mucho más corta para los negros que para los blancos, y el paro, o sea, la desocupación que golpea al 25% de la población activa es 5 veces más elevada entre los negros que entre los blancos. O sea, y lo que ellos llaman la segregación espacial del espacio, según los barrios, según el nivel de vida, etcétera, es todavía muy, muy importante en África del Sur. No, África del Sur ya era en tiempos del apartheid la mejor economía que había en África. Eso es un impulso que ellos traen y que afortunadamente para África del Sur no se ha podido detener. Lo que hay que incorporar ahora es este problema que tú estás planteando, el problema del SIDA, que es un despunte tremendo. Es verdad que me imagino que la política en pro del alineamiento homosexual de Mandela ha respaldado eso. Fíjate que fue el primer país africano en establecer el matrimonio del mismo sexo, y si lees detenidamente el discurso de Mandela durante la celebración del asalto al Moncada, que el discurso que da en Cuba, él habla de que iba a construir una sociedad no sexista. Cuando se habla de una sociedad no sexista, es una sociedad que realmente lo que está tratando no es de combatir el machismo con mucho chauvinismo de la masculinidad, sino prácticamente anular las diferencias de género en todos los sentidos, ¿no? Pero hay otro elemento que también que nadie habla, y el problema de la discriminación que existe no solamente entre el resto de la élite blanca y sectores negros, que a su vez los crímenes que se están cometiendo contra los campesinos blancos en el corazón de Sudáfrica, por motivos racistas, tampoco están saliendo a la luz. Salen los de sus vecinos, pero no los que tienen lugar en Sudáfrica. Pero a su vez hay una tremenda discriminación y opresión de los inmigrantes. Ahí están llegando muchos inmigrantes africanos que están sufriendo lo mismo que sufrían históricamente los autóctonos en relación a los blancos. Autóctonos no, muchos de estos pueblos también ya se estaban moviendo desde entonces. Entonces, bueno, Sudáfrica, la gente habla de los grandes éxitos de Mandela, pero realmente no se han puesto con una lupa a ver qué es el África de la época de Mandela, el Sudáfrica me refiero, de la época de Mandela, ¿no? Este es un tema que hacemos bien en tocarlo nosotros, porque realmente a nadie le interesa o a nadie le conviene tocarlo, ¿no? Bueno, hablemos de otro hombre de origen africano, ¿no? De Jordan. ¿Qué pasa con los tenis? Sí, ahora vamos a hacer cosas más simpáticas, sí. ¿No? Simplemente porque pusieron a la venta en subasta un par de zapatillas deportivas, tenis, de Michael Jordan, el célebre jugador de básquet americano de los Chicago Bulls. Claro, y cuando digo origen africano me estoy refiriendo a sus raíces, ¿no? Por supuesto, es norteamericano. Sí, y entonces el par de zapatillas que él llevaba cuando él jugó en el 5º encuentro de las finales de la NBA del año 1997. En aquel momento él tenía la gripe, fue el famoso flu game, y no obstante eso, él pudo marcar 38 canastas frente a Utah, y resulta que la persona que lo compró, el par de zapatillas viejas, pagó 76.170 euros. ¿Y no cogió la gripe de paso? Así que bueno.
Bueno, esta familia, ahora vamos a pasar a esta gente que a mí no me gusta mucho, es demasiado oculto el que me encuentro con ellos y siempre desde un punto de vista, vamos a hablar cuando se trata del cine, que me recuerda tanto al cine soviético con sus diatribas en favor de la élite soviética, ¿no? De la gerontocracia aquella que gobernaba. Entonces, ahora vamos a encontrar en el tema de unas personas que se me parecen mucho a aquellos vejetes que dominaban la Unión Soviética, que es la familia real británica, ¿no? Y sus hijos y su gente y sus descendientes jóvenes, pero que son personas que yo no admiro mucho, pero que de todas maneras me vas a contar de los pobres que vivan a su mesa. Cuéntanos un poco de ellos. Esta noticia es la pareja de Kate y William, que han organizado una fiesta de gala de caridad en Kensington Palace para recoger fondos para ayudar a una asociación de ayuda a los jóvenes vagabundos. Y a esta fiesta irá toda la high life británica, pero no solamente. Kate y William han decidido también invitar a algunas personas que merecen pasar un poco de buen tiempo en un palacio real, como son algunos jóvenes vagabundos que van a ser invitados, y así, bueno, por algunas horas podrán estar en un mundo que para ellos solamente lo ven en las revistas de la prensa rosa o en los documentales y en la televisión. Pues si quieren ayudar, que donen todos sus palacetes y que doblen el lomo. Eso es lo que tienen que hacer todos los miembros de la rancia familia aristocrática inglesa, de los jóvenes hasta los viejos. Esa es mi opinión. Y realmente los detesto. Debo ser honesto en eso contigo. Si he sido republicano, cuando me encuentro con estos personajes y cuando veo los efectos de sus manipulaciones a nivel internacional, pues soy más republicano, por no hablar de anarquista, ¿no? Óyeme, pero no todo es trágico y no todo es criticable, ¿no? El hecho de que un polaco resucite es algo muy bueno, sobre todo en esta época que de resurrección. No de resurrección, sino de nacimiento de quien un día resucitó, que es Jesús, ¿no? Es una cosa muy curiosa, porque fíjate, la muerte a veces reserva buenas sorpresas, Sí. Resulta que un polaco llamado Jaroslav Karoliński había desaparecido hacía 2 años. Y finalmente lo habían encontrado muerto, según la policía, en un bosque cerca de la frontera con Ucrania. Y resulta que en la ciudad de Siedliska, los padres de este polaco de 38 años iban cada semana, como de costumbre, a llevarle flores a la tumba de su hijo. Pero esta semana, cuando fueron, de pronto el chico apareció y dijo: mamá, papá, aquí estoy yo. La madre lógicamente se desmayó. El padre no sabía qué hacer. Para él era un espíritu. Y sin embargo, el problema era que el chico se había ido así porque le dio la gana. Aparentemente, de la casualidad que encontraron a otro muerto, la policía pensó que era él, lo enterraron y todo. Y el problema ahora es que nadie sabe quién es el que está enterrado. Bueno, habrá que averiguar. Sí, es que la realidad es así, supera las comedias de enredo, ¿no? Menos mal que este muchacho desapareció de esa manera y no de la otra, de la forma en que desapareció el muerto, que esos padres llevaban flores siempre, ¿no? Bueno, has hablado de la generosidad francesa, pero parece que también en Holanda hay personas muy generosas, ¿no? Sí, mira, tú sabes que hay gente que gana la lotería, ayer viernes 13, pues yo compré un billete de loto, del superloto, a ver si me ganaba los 14 millones de euros. Nada, ni un solo numerito, ni uno solo. Pero bueno, no importa, otra vez será. Pero hay gente que gana la lotería y entonces pues se le sube unos humos a la cabeza, se compra un yate, un Mercedes-Benz, un Rolls Royce, se van a vivir a las Bahamas, etcétera. Pero no. Resulta que en Holanda hay un señor que vive en la ciudad de Breda, que se ganó 2,5 millones de euros. Y entonces lo que ha hecho este hombre es decidió ofrecer a 500 niños pobres de su ciudad regalos por Navidad. Como buen samaritano, anónimo, él no quiso que dijeran su nombre, pues fue al banco de alimentos para los pobres que está asociado a esta operación y entregó allí un cheque de 150 euros para cada niño pobre, pero que solamente lo podrá gastar comprando juguetes. Mientras que los adolescentes
podrán comprarse una computadora portátil. O sea que este es una especie de Papá Noel o de Reyes Magos que llegó antes de tiempo, y así este hombre ha dedicado los 2,5 millones de euros a hacer obras caritativas con los pobres. Este es un hombre que ha sabido agradecer a la providencia, la buena suerte que le ha llegado. Me parece muy bello, muy justo y muy sano ese gesto, ¿no? Yo, francamente, no sé si haría tanto, pero trataría de alguna manera, si algún tuviera la buenísima suerte de ganarme ese premio de pagar mi diezmo con el Todopoderoso, si es que existe, ¿no? Porque realmente estas cosas no caen así como así del cielo, ¿no? Así que muy curiosa la experiencia del holandés, ¿no? Volvamos a los británicos. ¿Cuál es la última psicosis que tienen los británicos? Pues mira, el problema es que hay una nueva ley que va a entrar en vigor en el país de Gales y en Inglaterra, ¿no? Una ley que va a permitir a las mujeres consultar los antecedentes penales de su esposo, su novio, su amigo, su compañero, para saber si ya él fue condenado por algún problema como acoso o violencias conyugales. Y esta ley ha pasado después del asesinato de Clara Wood, de 36 años, cuyo amigo, que ella había encontrado en Facebook, la asesinó. Y entonces los abogados dicen y los diputados que si esta chica hubiera podido tener acceso a los antecedentes penales de él, pues se hubiera dado cuenta que este hombre había sido acusado ya de haber secuestrado a una mujer y violado a otra, o sea, hubiera conocido el pasado diabólico de su amante y en ese momento no se hubiera unido a él. Mira, tú sabes, aquí también hay que tener mucho cuidado. Hay una gran campaña de crear del pánico entre el hombre y la mujer, ¿no? Y como parte del pánico está precisamente la criminalización de muchas formas y creación de figuras delictivas que nunca existieron. Por ejemplo, en Suecia acaban de inventar un nuevo estado, o sea, se pasó de la violación, cuando una mujer hacía resistencia y decía que no, a considerar violación cuando la mujer no había dicho abiertamente que sí, ¿no? Vamos a decir que una mujer se emborracha y se acuesta con un hombre en la cama, esa mujer al otro día puede denunciar a ese hombre por violador porque no hay un testimonio donde la mujer dice específicamente que sí. Pero se dieron casos en que hubo mujeres que se quisieron acostar con 2 o 3 hombres y después denunciar a estos hombres como violadores. Entonces ahora han creado una nueva figura legal en Suecia que está mucho bajo la influencia anglosajona, que podría traducirle como estado de indefensión, algo así, donde ya no basta que haya dicho que sí. Si subjetivamente se puede interpretar que esa persona de alguna manera fue conminada a decir que sí, pues también eso es una violación. Entonces han ido creando poco a poco en estas sociedades modernas, como parte de esta lucha por desfragmentar la pareja heterosexual, un estado de cosas donde la criminalización se inventa. Pasó que varios muchachos se acostaron con una muchacha y los llevaron a los tribunales y hubo una campaña tremenda, pero todavía esta ley no había sido aprobada, los chiquitos fueron liberados. Pero después pasó que una niña se llevó a varios niños, varios muchachitos a un cementerio y de pronto se los llevó, se fue con ellos. Nadie pregunta ni se preocupa por la vida esa promiscua que llevan tanto ellos como ellas, porque debo reconocer que yo considero que no hay una educación sexual ni sentimental en estos casos, ¿no? Y el caso es que, bueno, ahora se ha formado un problema que parece que había un tercero que no participaba oficialmente de esta orgía y está siendo considerado violación. Es una gran cosa que han armado en torno a esta nueva legislación, y lo curioso es que cuando te entrevistan a la policía dicen, no, tenemos un nuevo fenómeno, jóvenes que hacen estas cosas. No, jóvenes que hacen estas cosas no, tenemos jóvenes desmoralizados, tenemos una situación de ambigüedad total donde participa el alcohol y todo en las relaciones sexuales, y hemos creado una legislación que permite muy subjetivamente y sobre todo estimulada por el premio que se tiene cuando tú puedes demandar y acusar a una persona de violación, de crear
actos de violación. En Francia, en España la cosa es todavía más brutal. En España, por lo que tengo entendido, por organizaciones que defienden los derechos de los hombres, sencillamente hay una especie de circular de que no se pueda perseguir ni procesar a una mujer que acusa a un hombre falsamente, o sea, que esté demostrado que fue una acusación falsa. Entonces, sobre la base de esto, es muy fácil llenar las estadísticas policiales de supuestos agresores, violadores, etcétera. Si ahora además, y que no me parece mal, yo pienso que toda persona debe tener derecho a consultar los antecedentes de su pareja. Para mí eso no es el problema. Para mí el problema es cómo el Estado moderno, el Estado inspirado en las estructuras británicas y suecas, que son muy similares, no por gusto, hay este lío con Assange, que cayó aquí en una trampa de esta, y en Suecia, en Inglaterra se tiene que esconder nada más y nada menos que en la embajada de Ecuador, que es un país que bien baila en temas de información y derechos humanos y demás, ¿no? Sobre todo información. Parece que todavía en derechos humanos no han apretado tanto. Suceda esto. Entonces hay que estar muy, muy alerta con estas noticias y hay que estar muy alerta con estos enfoques, porque desde Inglaterra se promueven todas estas políticas que al final tienen un basamento malthusiano. No se trata de una fobia a la pareja humana, se trata de desarticular un sistema de producción de seres humanos probado durante milenios, ¿comprendes? Eso es lo que está atrás de todo esto, ¿no? Y eso es lo que tenemos que señalar cuando veamos estos fenómenos tan aparentemente, digamos, lógicos, porque realmente yo no creo que esté mal que alguien consulte los antecedentes penales de su pareja, sea ella o él la persona cuyos datos se van a consultar, ¿no? Hablábamos ahorita de la ecología y de la contaminación, ¿no? Yo pienso que uno de los elementos de contaminación que han inundado los mares son las bolsas plásticas, ¿no? ¿Tienes algo que hablar sobre las bolsas de plástico? Muy breves que te voy a decir. Por ejemplo, se calcula que hay 8.000 millones de bolsas de plástico que cada año son tiradas en el medio de la naturaleza, en Europa, lo cual es una salvajada. Y también otra pequeña nota es que hay 16.000 mujeres que participaron en un estudio de la Universidad de Oxford, por lo cual se llegó a la conclusión de que las que tienen las nalgas más grandes y las caderas más anchas son más inteligentes que las que tienen pequeñas caderas o pequeñas nalgas. O sea que habría que comer mucho McDonald's antes de ver el examen del coeficiente de inteligencia. Y otra nota muy pequeña también es que el 30% de las parejas que se divorcian en los Estados Unidos es a causa del alcoholismo. Y la cifra sube a 50% si es uno de los dos el que está alcoholizado, según un estudio de la Universidad de Buffalo. Eso me gusta que dejes esa información, porque yo en mi lucha contra la tolerancia contra las drogas siempre me enfrento a gente que me dice, bueno, ¿y por qué la marihuana no y el alcohol sí? No, y el alcohol también. Mira, que el alcohol ya no solamente mata y provoca accidentes y provoca peleas, contribuye también a este desarme de la pareja humana. Y ahora entiendo cómo lograron destrozar un paso tan avanzado y tan humano como fue la ley seca en los Estados Unidos. Ya veo quiénes estaban atrás de esto. Son los mismos que atentan contra el crecimiento poblacional, los mismos malthusianos que le tienen miedo a la pareja humana. Sigamos con tus últimas notas, que son muy interesantes todas. Las últimas notas, pues mira, hay un proyecto común en el Oriente que se han unido nada menos que Israel, Jordania y los palestinos. Nuevamente deben firmar un acuerdo para tratar de salvar al Mar Muerto. Se supone que el Mar Muerto estará completamente seco, o sea que es un lago, en el año 2050. Y entonces pues van a hacer un sistema de llevar el agua por grandes tubos desde el Golfo de Aqaba, en la parte más al norte del Mar Rojo, hasta el Mar Muerto. Una parte de esa agua será desalinizada para ser utilizada por 3 países y otra parte será llevada hasta allá mismo. O sea, si esto se logra, será la primera vez que 3 países donde hay tantos problemas entre ellos como Israel, Jordania y Palestina llegan a un acuerdo estratégico diplomático, podemos decir, en un proyecto común, en nombre de salvar ecológicamente un lugar que está lleno de historia, ¿no?
Pues mira, mientras aquí está la temperatura que no acaba de bajar, como ojalá no baje, ¿no? Baja y sube, me entero por ti que están bajando las temperaturas en otros lugares. Un récord mundial, un récord, la temperatura más baja que jamás ha sido registrada en el planeta Tierra. Ocurrió en un lugar en la Antártica que bajó a menos 93,2 grados centígrados. El récord anterior era de 89,2 grados, que había sido registrado en la estación rusa de Vostok, en la Antártica. Claro, hay que decir que la ciudad rusa, la más fría, es Verkhoyansk, que está en el noreste de la Siberia, donde viven 1.200 personas, y esa pobre gente allí, la temperatura ha llegado a marcar menos 67 grados en el año 1892 y en el 1933, pero nunca en la historia se había logrado registrar una temperatura de menos 93 grados centígrados. Es una cosa increíble. Sabes que vas a tratar una noticia que me recuerda mucho a otra que acabo de leer en el periódico local, ¿no? Hay un hombre que tenía como, no sé, una enorme cantidad de gatos en su casa, ¿no? Y los gatos fueron requisados y el tipo va a ser procesado por maltrato animal. El hombre asegura que esos gatos estaban felices con él, quizás estarían bastante sucios, ¿no? Pero lo curioso es que el Estado que requisa los gatos y acusa al hombre y va a ser precisamente procesado por las leyes contra el maltrato animal, lo que hizo fue liquidar a todos esos gatos, ¿no? Entonces a mí me da gracia cómo el ciudadano común está mirando el absurdo de la noticia y no es capaz de poner en cuestión, ¿no? Entre comillas, el mensaje. Es humana la ley, es humano el Estado que rescata a los gatos para después liquidarlos. ¿Quién es el inhumano aquí, el que los mantenía, ¿no? Y ahora tú me vienes a hablar de otro héroe de los gatos que robaba para darle comida a los gatos, ¿eh? Me quedan dos noticias muy curiosas, y es que los gatitos son el talón de Aquiles del señor Mamoru de Mizu. Este japonés fue arrestado por haber robado en total 134.000 euros en robos de casa, y él lo hacía para vender después los objetos que robaba para poder pagar la comida de sus gatos. En un año, este señor de unos 40 años había robado más o menos unas 30 casas en Izumi, en Japón, ¿no? En los arrabales de la ciudad de Osaka. Él no tenía empleo y vivía solo con sus amigos los gatitos. Y en realidad tenía unos 20 gatos, aparte de lo que un centenar en su casa, un centenar de gatos que venían a comer cotidianamente desde el año 2010. O sea que él alimentaba 120 gatos, lo cual le costaba 175 euros al día, porque el problema era que no le daba cualquier comida. No. Según la policía, él no daba ese tipo de pastas que vienen en lata. No. Él les daba pescado fresco y pollo de calidad. Un festín que los pobres gatos, ahora como están en la cárcel... Con la pérdida del hombre van a saber lo que es bueno los pobres gatos. Pues la van a pasar muy mal, ¿no? Sí. Y entonces la última noticia que me queda, ¿tú has oído hablar de zapatos que pesan 400 kilos? No, ese peso nunca lo he conseguido para un zapato. Bueno, este es un señor que se llama Chan Fung-sin, un chino de 52. Para entrenar Kung Fu, supongo, ¿no? De 52 años, que inventó unos zapatos. En total, cada zapato pesa 200 kilos, o sea, 400 kilos de zapatos. Y él mismo se bautizó como el rey de los zapatos de hierro. Él vive en la ciudad de Tangshan, al norte de China. Es un obrero que trabaja en la industria metalúrgica y él mismo se hizo los zapatos. Según él, esto permite canalizar su energía vital de su cuerpo según las técnicas tradicionales chinas del Qigong. El ejercicio puede parecer inútil, pero bueno, según él, es muy bueno para el dolor de espalda y para las hemorroides. O sea, que dice, hace 7 años que yo hago estos ejercicios. Y explicó que él, aunque no puede caminar 20, 30 metros, pues hace un esfuerzo gigantesco para dar paso y logra caminar 15 metros todos los días. Una actividad física que se debe
Félix, muy buenas estas curiosidades asiáticas para cerrar este diálogo de este sábado 14 de diciembre del año 2013, ¿no? Yo te agradezco mucho que hayas compilado tan interesante información, que la hayamos comentado, y yo invito a todos los que nos escuchan a que visiten tu página de internet, que visiten la página de Cuba Nuestra. Solamente tienen que poner en los buscadores, ya sea Cuba Nuestra o Félix José Hernández, que visiten nuestra página en YouTube, que dejen comentarios sobre los temas que hemos tratado, y así sean, o en iVoox, que es otra de los portales que utilizamos para difundir estos diálogos, ¿no? Y estas visiones que tenemos de lo que está pasando, ¿no? Y así convertirse un poco en parte de nuestro equipo. Félix, que estés bien este fin de semana, tú y los tuyos allá en esa bella Francia. Igualmente para ti, saludos a Estocolmo y saludos a todas las personas que nos están escuchando. Un abrazo bien grande desde París. Comment sécher ma chemise? Ouais, sans pas zen, tu sais, je peux